amigos de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Hoy les tengo una entrevista con mi maestra de danza oriental, Natalia García. De cómo llegué ahí, pues otro día se los cuento. Espero que les guste. No tuvimos tiempo de hacer las presentaciones formales, así que se las hago en este pequeño corto. Espero que lo disfruten, denle like y recomiéndonos con las personas a las que les pueda gustar videos de ciencia, arte y cultura. Bueno, pues yo sé que sabes un montón de cosas como ritmos y obvio melodías y pasos, pero para ti, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Danza árabe o danza medio oriental? O sea, ¿cuál sería para ti el nombre correcto de lo que hacemos? Ok, pues yo creo, o sea, yo le llamo danza oriental. Danza Porque es oriental. danza oriental, sí, porque es una traducción como directa del nombre en árabe, ¿no? El nombre en árabe es Raksharki, que significa eso, danza oriental. Y entonces eso es como el que uso yo. Y me da la impresión de repente que otras cosas, como decir, por ejemplo, danza árabe, es un poco restrictivo porque pues también se involucra, o sea, se incorporan dentro de lo que nosotros hacemos cosas que no son árabes, de países árabes. Por ejemplo, las danzas turcas, ¿no? Los turcos no son árabes, son turcos. O las danzas de Irán, que serían más bien persas que árabes, ellos no son árabes tampoco. Entonces, pues digamos, sí, la mayoría son árabes, pero no todos. Y belly dance, pues es más restrictivo todavía, ¿no? Entonces, Sí. pues, ahí sí, no. Ajá, entonces, sí. Y bueno, ¿y qué te llevó a acercarte a esta danza oriental? La casualidad. No, yo practicaba, antes de hacer danza oriental, yo practicaba danza hindú. Estuve haciendo danza hindú no mucho tiempo, un par de años nada más. Y de repente me topé con ¿cómo se llama? Un volante de unas clases en un restaurante hindú, justamente que me gustaba ir, ese ya lo cerraron. Entonces me topé con un volante y dije, ay, mira, es interesante, estaba yo como en mi época de las danzas exóticas, y entonces dije, vamos a probar. Y me gustó mucho, justo porque es más libre, más... Es que, por ejemplo, la danza hindú normalmente pues va siguiendo una historia, o sea, vas narrando una historia que es parte de la religión de la India, ¿no? Entonces uno no puede andar improvisando cosas, pero ahí la historia es la historia, ¿no? Entonces, me pareció las danzas árabes, la danza oriental es mucho más abstracta, para empezar, y entonces eso le da mucha libertad, ¿no? O sea, finalmente tú puedes bailar lo que sea, ¿no? Es como danzas populares, o incluso las danzas folclóricas son pues bastante libres en su interpretación. Entonces, por eso me quedé ahí ya después bastantes años. Sí, pues sí, me consta que sabes un montón sobre ritmos, estilos y más. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere acercarse a la danza oriental o a la cultura oriental? A la, bueno, yo creo que ahorita la enorme ventaja es que hay muchísima información en línea, ¿no? O sea, cuando yo empecé, no, eso no existía YouTube, ¿no? Para empezar. Sí, para Entonces empezar. no había como forma de obtener información tan rápido como ahora, ¿no? Es cierto que pues, también de repente, pues a mayor capacidad de divulgar cosas, pues también tienes el problema de que algunas cosas no serán correctas, ¿no? Pero entonces, pues lo que hay que hacer es como buscar muchas cosas, o sea, buscar mucha información. Hay páginas muy buenas de música, de ritmos, de danza, pues hay menos, pero también hay algunas páginas de gente que ha estado trabajando muchos años en eso y tienen bastante buenos recursos, ¿no? Y hay que buscarlos y hay muchísimos videos grabados ahí en el lugar, ¿no? In situ de los países árabes, de las fiestas, de las bodas. Entonces eso nos da como un panorama bastante más claro, que como te decía, cuando yo empecé no había tal, ¿no? Entonces tenías que encargar tus videos en VHS del otro lado del mundo que llegaban así, 3 meses después, ¿no? o llegaban ya filtrados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, comprabas videos, música, libros que se publicaban en Estados Unidos, por ejemplo, y entonces ya estaban filtrados. Que no necesariamente quiere decir que sean malos, ¿no? Muchos son muy buenos, pero ya no están en directo. En cambio, pues ahora sí puedes encontrar cosas y
si hablas árabe mejor, pero hasta eso no es tan necesario, ¿no? O sea, no es tan necesario leer árabe, por ejemplo. Sí, que es toda una cultura, pues, que somos ajenos, lamentablemente. Pues sí, pues es que el mundo es bastante grande, o sea, somos ajenos a la cantidad de cosas que somos ajenos, es impresionante. Es como 90% del mundo somos ajenos. Exactamente, ¿no? Hay muchísimas cosas que nunca hemos visto. Y dentro de la danza, por ejemplo, también hay muchos movimientos, tú sabrás, ¿no? Que hay movimientos que uno intenta hacer y que nunca has hecho, músculos que nunca has usado, porque, pues, ¿no? Y que sin embargo, dentro de la cultura de otros países, ¿no? Sí se utilizan, ¿no? Y cosas, pues como las danzas orientales o las danzas africanas, por ejemplo, ¿no? Que incluyen movimientos que nosotros no hacemos normalmente, pero que ellos sí hacen todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces sí, es como una cuestión pues, más cultural. Sí, así uno termina de la clase de, ay, este músculo ni pensaba que lo tenía y ahora me duele. Me duele algo que no sabía sí, que no sabía que tenía. ¿Tú cómo consideras? ¿Qué dedicación se le necesita poner para sobresalir en danza árabe? O sea, ¿tú crees 3 horas, 5 horas diarias? No sé. No, eso está como muy complicado, sobre todo tendrías que ponerte a definir qué es sobresalir. Bueno, sí. Sí, o sea, va. Depende de cuál sea tu intención, como tu intención, ¿no? O sea, hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, a participar en concursos. A mí no me parece que eso sea indicativo de nada, pero hay mucha gente que pues así, esa es su referencia, ese es su punto, ¿no? Y entonces, pues, al menos al principio, después ya se van dando cuenta que depende de quién organiza el concurso y cómo, o sea, hay como distintas cosas, ¿no? Y normalmente casi toda la gente que yo conozco que hace danza oriental termina, si quieres, restringiéndose, pero restringiéndose a su opinión personal sobre su danza. Un amigo mío decía, yo a lo único que aspiro es a ser un mejor bailarín de lo que era. ¿no? Entonces, a ir como mejorando. Sí. Entonces, pues sobresalir, pues dependerá de... Con respecto a qué, ¿no? Exacto, o sea, qué es lo que quieras hacer. Si quieres sobresalir originalmente la danza oriental es una cuestión más popular en el sentido que lo hacía la gente en sus casas, en sus comunidades, en sus fiestas, ¿no? Después se volvió un espectáculo y entonces ya es esa versión que le dicen belly dance, ¿no? Que tiene sus reglas, o sea, es la versión cabaret. Y entonces sobresalir, ¿qué significa? Pues que te contraten los grandes lugares, ¿no? Y eso pues en México no tenemos punto de comparación porque pues, antes había más restaurantes que tenían show de danza oriental, ahora ya hay muy pocos, ¿no? Coincidió también con que pues, muchos de las personas que hacían música oriental, que eran de Líbano, por ejemplo, de Siria, egipcios, pues se fueron también a otros países, ¿no? Entonces ya no hay mucho de eso en ese sentido. Entonces, pues sí, como que está complicada la pregunta. Pero yo creo así, para ser bueno, pues esencialmente tiene que ser algo que te guste y entonces el límite te lo tendrías que poner tú, ¿no? ¿Qué tanto le dedicas? Pues a lo mejor a bailar como tal, pues lo que el cuerpo aguante o lo que tengas tiempo de ensayar, practicar. Pero si se te mete la curiosidad de la danza oriental, pues entonces en los momentos en los que no estás físicamente bailando, haces otras cosas, investigas cosas, aunque no le llames así, ¿no? Aunque no sea propiamente voy a dedicar a investigar, ¿verdad? Sino que pues, te da curiosidad y entonces te metes a internet y buscas videos y buscas música y buscas traducciones de la música y buscas blogs de gente que habla de cosas. O sea, finalmente estás haciendo una investigación alrededor de algo que pues, te gusta, ¿no? Que te gusta. Pues sí, de hecho mi encuentro con la danza árabe fue en un cafecito en Morelia y ahí dan un show de danza árabe los jueves a las 8. Y dije, pues, quiero aprender a hacer, aunque sea eso. Y ya cuando entré a las clases contigo fue lo primero que vimos, el chimi. Ya terminé, ya me voy. Bien exótico, no sé. Sí. Dije, aunque sea eso, quiero aprender a hacer y pues fue lo primero que nos enseñaste. Yeah.
Está bueno, sale, bye. Ya. Sí, sale, bye. Para los novatos como yo, pues yo tengo poquito realmente con esto. ¿Qué tips nos puedes dar para distinguir los pasos de una región y otra? Porque nos dices, este es el paso de Zagreb, este es el paso árabe, egipcio. ¿Cómo podemos distinguir los pasos de una región con respecto a otra? Bueno, es justamente el asunto sería aprovechar los recursos que hay ahorita. Si te metes a YouTube y buscas cosas por países, tratando de buscarse una cosa original, por ejemplo, una boda, ¿no? Las bodas en el mundo árabe son la onda, ¿no? O sea, son el evento social, ahí es donde todo el mundo baila, ¿no? Okay. Y entonces bailan diferente. Entonces tú te puedes meter a una boda iraquí y ellos van a estar bailando dabke en un estilo bien diferente a como bailan dabke las personas del Líbano, ¿no? O de Palestina. Y entonces eso es lo que tenemos como la oportunidad de irlo viendo y finalmente así vas distinguiendo pasos. De cualquier manera, la danza oriental ya como se enseña, está un poco más filtrada, o sea, está, digamos, utilizamos bastantes más pasos en cantidad, justamente porque usamos pasos de distintos lugares y porque lo que nosotros tratamos de hacer no es bailar en las fiestas. Normalmente, pues, tú sabrás, cuando vamos a las fiestas en México, baila salsa, cumbia, merengue. Sí, no te ponen danzar árabe. Con unos cuantos poquitos pasos que te sepas de cada cosa, pues la libras, ¿no? Y ahí vas bastante bien. Y ya, pues acá los más expertos harán sus muchas vueltas y cosas, ¿no? Entonces, más o menos pasa lo mismo con las bodas en los países árabes, ¿no? O sea, está la estrellita que se sabe los super saltos y los super giros, ¿no? Y está el resto de la gente que hace el paso básico todo el tiempo. Y entonces nosotros, como para dar clases o cuando tomamos clases, justamente hacemos una colección de pasos que es un poco más amplia en ese sentido, porque además incluye de muchas regiones, de muchos países, ¿no? Y entonces tiene la variedad de pasos que tienen las distintas regiones de Egipto, por ejemplo, que es como los más internacionalmente conocidos, ¿no? Y luego los pasos de estilo cabaret libanés, sirio, y los turcos que tienen completamente su vocabulario y sus cosas, ¿no? Entonces es pues, como que sí necesitas ir buscando, viendo videos sobre todo. Yo creo que la parte visual es más eficiente, ¿no? Que tú veas un video de los festivales en Estambul, por ejemplo, para ver cómo funcionan esos ritmos extraños que bailan en Turquía, o las distintas personas que suben videos, desde turistas que suben videos en algún lugar en Egipto, en algún pueblito perdido, ¿no? O los festivales que hay. También hay gente pues, que se ha dedicado como más a hacer cosas más culturales, ¿no? En Egipto, por ejemplo, Farida Fahmy tenía un festival que yo espero que se vuelva a hacer porque sí me quedé con muchas ganas de ir, que era un festival como más cultural y menos belly dance, por ponerle algún nombre. Entonces hay esos videos, hay esas informaciones y también hay libros. La mayor parte de los libros sobre danza oriental los hacen bailarines, porque hay muy poca gente que no sean bailarines que se haya dedicado a estudiar como la historia de la danza. De hecho, la tesis de Farida Fahmy es justamente sobre etnología de la danza. Ah, qué interesante. Sí, y ella les estudió en la Universidad de California, de hecho. Entonces hizo su tesis. Entonces hay como muy pocos casos como ese, ¿no? Que son como muy académicos y además la autora es bailarina. Y lo contaba desde su historia como bailarina, primera bailarina de la Rueda Trupe. Pero pues los hay y muchos, o sea, son bastante buenos, ¿no? También. Entonces, pues eso, buscar información. Ahorita ya no hay excusa, la verdad. Sí. Antes sí teníamos excusa para no saber cosas y fuimos como resolviendo errores que teníamos, todos los de mi generación y anteriores, que pues no teníamos cómo saber, ¿no? Entonces tenías una cierta idea que a lo mejor estaba completamente equivocada, ¿no? Y la idea es pues nada más reconocer que estaba completamente equivocada y no aferrarse al error, sino decir, sí. Mira, acá los nuevos datos dicen que no, ¿verdad? Y pues ya, o sea, ahorita ya no hay excusa, de veras, hay muchísima información por todos lados, ¿no? Entonces, buscarle y después tratar de, o sea, por ejemplo, si tomas clases, ¿no?
que cuando la maestra te diga, por ejemplo, sí, este es de la región del Said y no sé qué, y shalala. Primero, pues si te interesa, pregunta, porque casi todas las maestras no decimos toda la información teórica que tenemos sobre las cosas, porque si no nos quedamos sentados 3 horas, ¿no? Sí, pero tú nos enseñas los mapas, así que ya ponen, por lo menos Claro, geográficamente lo o sea, conocen. a lo que voy es que justo, o sea, damos un poquito de información para poner las cosas en contexto. Ujú. Pero igual si te interesa, pues la idea es que preguntas más, ¿no? O sea, preguntas y cualquier maestra moderadamente decente, si no se sabe algo, te va a decir, no tengo ni idea, pero te lo investigo. Que está padre, ¿no? Porque así también la maestra va aumentando su información. Y entonces, pues, esa es una, y la otra es como sí escuchar, ¿no? O sea, si la cosa es, esta es una danza del Magreb, del Magreb. Y no que sea así, el Magreb, qué padre. Pues, ¿qué es el Magreb? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Entonces, y acordarse de eso para después poder justo resolver, incluso si no quieres preguntar a la mitad de la clase, cómo resolverlo después, ¿no? Sí, por puede lo menos grabarlo y en algún punto buscar más información. grabarlo o apuntarle, ¿no? Y después preguntar, oye, ¿qué era eso? ¿Qué tal? O buscarlo en internet, ¿qué es el Magreb? O danzas del Magreb, ahí te van a salir millones de videos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Yo en lo personal no he visto bailarines hombres. ¿Hay otro tipo de danza para ellos o nada más es porque no vemos nosotros las bodas árabes? en parte, los hombres y las mujeres de los países árabes son muy bailarines. Todo el mundo le gusta bailar, todos bailan. El asunto es que no bailan en espectáculo. Lo que nosotros conocemos de repente como danza oriental, el belly dance, ya empieza a ser como danza que llegó a Occidente por vía de los espectáculos, ¿no? Y los espectáculos en estos últimos 2-3 siglos es dominado por las mujeres. Antes, no, de hecho antes las mujeres tenían prohibido bailar y entonces bailaban los hombres disfrazados de mujeres. Sí. Y pues bueno, ahora eso en algunos lugares es mal visto. También es cierto que muchos países árabes tienen pues, una homofobia bastante marcada, ¿no? En muchos lugares, y esta relación de que si un hombre baila belly dance, si un hombre hace como belly dance, está bailando como mujer, ¿no? Entonces es medio drag queen. Tenemos muchos perritos aquí al lado. Sí, no pasa nada. Entonces, pues eso es como que no les gusta mucho, ¿no? A los hombres en particular, y hombres y mujeres de los países árabes. Pero eso, por cierto, no se restringe nada más a los hombres bailarines. Las mujeres bailarinas en los países árabes tampoco son muy bien vistas. O sea, las mujeres en general que se dedican al espectáculo son como no muy, ¿cómo se le llama eso? Permíteme un momento. No, he's inside. Can he come out? No. Yes, please. Disculpe usted. Ahí vas a tener que editar. Te comentaba que las bailarinas también no son como muy, o sea, no es una profesión decente, ¿no? Es como dijeras las bailarinas ¿cómo se llamaba esta época? La época de oro del cine mexicano, y eran las bailarinas que bailaban rumba principalmente, ¿no? Y pues eran unas personalidades que todo el mundo admiraba en la pantalla, pero nadie quería que sus hijas se dedicaran a eso. Sí. Porque y lo mismo pasa en los países árabes, o sea, las bailarinas, las grandes bailarinas que hacen muchísimo dinero y bailan en las bodas más importantes y todo el mundo las conoce, todo el mundo las admira, salen en la tele, etcétera. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gustaría que tu hija fuera bailarina? Te dicen, no. Ahí sí no. Ahí sí no me interesa, no quiero, no me parece, porque no es una profesión respetable. ¿No? Bueno, en los países tampoco. Sí, pero aquí tampoco en general, o sea, también Pero ¿sabes cuál es lo que pasa? En Occidente es una onda como cultural. Ajá, sí. La danza oriental es una cosa cultural, pero es como, o sea, hacer una equivalencia, es como si te dijeran en México, ¿te gustaría que tu hija fuera teibolera? ¿No? Entonces, sí. Así como, sí. no,
No, Esa pues es la primera respuesta. A pesar de que el pole dance se está volviendo toda una tendencia ahora y la gente creo que lo ya está, practica por, es olímpico. no sé si es olímpico, pero de menos lo practican por deporte y hacen cosas culturales y cosas como circenses, etcétera. O sea, hay muchas versiones. Sí. Pero de todas maneras sigue siendo bastante estigma el asunto de ¿te gustaría dedicarte a ser teibolera? No. Sí, sí. Entonces, para las personas en los países árabes es un poco difícil de disociar las bailarinas que se dedican a bailar en teatro que las bailarinas que se dedican a bailar en restaurantes. Las bailarinas que bailan en restaurantes son casi por definición teiboleras, ¿no? O sea, o su equivalente, ¿no? En cambio, si tú dices, yo hago folclore, entonces es otra cosa. Si tú dices, yo soy Eso bailarina de está bien, ¿no? folclore, entonces es cultural, es teatro, respetable y bonito, ¿no? Todo eso gracias a Mahmoud Reda, porque antes tampoco era. Sí, tampoco era, sí. Y bueno, Exacto. pues siempre en clase hablamos de planos y ritmos. Hay matemáticas y geometría en la danza. Mucho. Sí, muchísimo. ¿Cómo lo concilias con personas que llegan y te dicen que odian las matemáticas? Pues mira, hay mucha gente que dice que odia las matemáticas, pero las usa todo el tiempo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, pues no importa que, o sea, puedes no querer las matemáticas y no pensarlo en términos de que es una cosa matemática, pero finalmente todo el mundo entiende. Si te dices, vamos a hacer un plano paralelo al piso, Todos ¿no? saben lo que es eso. Pues todo el mundo entiende y nadie se pone a pensar si odia o no odia las matemáticas. Entonces, realmente no es tan complicado. O sea, las usas y pues la gente se tiene que adaptar, ¿no? Sí, y de veras ni siquiera se dan cuenta. Sí, Otras cosas seguramente. pueden ser un poco más complicadas. Por ejemplo, cuando ves cosas de música, patrones musicales, ¿no? Mira, este está en un compás de 4x4. Y es un qué hace cómo. Y entonces ya, o sea, tiene mucha más matemática integrada que si lo piensas en términos de matemáticas es mucho más claro entender cosas de música. Sí. Pero si tienes un bloqueo desde la primaria con las matemáticas, te pasa exactamente lo mismo con la teoría musical. De Sí. repente ahí sí, ya no entiendo nada, ¿no? Entonces, Sí, así. el bloqueo de las matemáticas, que ese es con el que me toca lidiar a mí a veces. Sí, sí, Todas pasa. clases de matemáticas, creo, ¿sí? Sí. Y Pues pues así ya sabré. algo más que quieras compartir con nosotros. Tengo el canal muy pequeñito. Espero que estoy poniendo cosas de arte y cultura porque física y matemáticas como que no jala gente. Sí. Bueno, pero puedes hacer justo esa combinación entre física y matemáticas. Sí, es lo que estoy haciendo. Tengo ahorita una sección de arte y ciencia y pues sí, parece que eso me está ayudando un poquito más porque sí, la gente como que tiene un bloqueo sobre las matemáticas, pero ¿Verdad? ¿Verdad? si se lo pongo, vamos a ver pintura y matemáticas, ya como que ya lo Sí, sienten más vamos. suavecito el asunto. Sí, sí, sí. Así puede ser. Este, pues no, ¿qué más de agregarle? No. O sea, yo me podría extender por horas y horas. Sí, yo sé, pero Agregarle. algo que salga de tu corazoncito para un público que odia las matemáticas. Para un público que odia las matemáticas, pues que yo creo que odian las matemáticas sin ninguna buena razón. La verdad, las matemáticas son bien útiles para empezar y bien interesantes para seguir después, ¿no? O sea, si uno se pone a ver relaciones entre cualquier cosa que te guste, ¿no? O sea, que te guste la pintura, que te guste la música, que te guste las computadoras, que te guste La el danza corte también. y confección, que te guste la jardinería, lo que sea, ¿no? Siempre Sí, puedes encontrarle una relación a las matemáticas. Y yo creo que más bien es al revés, más bien, o sea, las matemáticas se han basado en buscar relaciones entre todo lo que existe alrededor. Y entonces, pues, nada más es cuestión de no pensar en las matemáticas como te las enseñaron muy probablemente en la primaria, porque eso hace muchísimo daño. Y hace muchísimo daño en todas las cosas. También pasa con la historia. sí, O sea, sí. son cosas bien interesantes. Y después lo gracioso es que uno después ve un documental en la tele que está bien hecho y es de matemáticas, de física, de historia, de lo que quieras, y se pone, Ya es entendiste si ya interesante. te gustaron. Exactamente. Es interesante. Lo que pasa es que no quieres pensar que eso también es matemáticas o historia. Y o sea, nada más cuestión de ponerse a buscarle un poquito y ahí le encuentras, ¿no? Estás en un lugar muy bonito, Natalia.
Este es se llama Buchanan y está en Virginia Occidental. Y ahorita es verano, va a llover, pero es muy verde este lugar, muy bonito y muy húmedo. Es mi casita. Y esos que gritaban eran mis vecinos. Pero sí, está chido. Y aquí puedes ver un bonito peral. Ah, sí, qué bien, qué bonito. Un simpático peral que le puedes encontrar muchas matemáticas a cómo crecen las hojas, las plantas, por ejemplo. Sí, sí, de hecho sí. Pues Muy yo tengo una pequeña asociación de divulgación de la ciencia y la cultura y estamos, bueno, tenemos, Kimosabi, ¿no? Mi socia tiene un rancho por Atlacomulco y estamos pensando en hacer noches de astronomía. También estás cordialmente invitada cuando andes por acá. oh, buenísimo. Está Por bien cierto, hoy bonito el es lugar, luna ¿eh? llena, a ver cómo se ve Sí, esto. a ver si las nubes te dejan verla un ratito. Yo creo que sí. Yo espero que Sí, sí. espero que sí. El chiste es buscarse un lugar así sin contaminación lumínica y está Ajá, padrísimo. así es, así es. Aquí todavía hay un poquito de luz, pero sí, bonito. Bueno, Natalia, pues esas serían todas mis preguntas y te agradezco mil porque que me hayas ofrecido este tiempo. Y bueno, pues Ajá. sí, creo que voy a tener que editar un poco, pero no mucho. Sí, vas a tener que editar un poco. Se acaba de escapar el conejo de la vecina. Ah, bueno, Que por ahí andan buscándolo. En fin. mil gracias por todo. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Que Bye estés bye. bien. Bye bye. Bye. Bye.